El título para hoy es ¿Cómo descubrir mis dones espirituales? Si yo le pregunto ¿cuál es su don? De pronto usted se pone a pensar y dice, ay, yo todavía no sé. Pero le voy a decir una cosa. ¿Usted cree que usted es valioso para Dios? Muchísimo. Usted es muy valioso. Y no diga, no, es que Dios no me ha dado dones. Estoy absolutamente convencido de que Dios a usted le ha dado dones. Romanos 12, 6 al 8 dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Entonces vemos que Dios a la iglesia le ha dado diferentes regalos. Pero no todas las personas tienen todos los dones, no. ¿Sí? Hay algunos que tienen unos dones, otros tienen otros dones diferentes. Amén. Y hoy vamos a aprender un tema muy, muy importante. Y es acerca de los regalos de Dios para sus hijos, para la iglesia. Amén. ¿Para qué da Dios los regalos de los dones? ¿Sabe para qué? Para que el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, se perfeccione. Amén. Para eso son, imagínense una orquesta. En la orquesta hay piano, ¿qué más hay? Tambores, flautas, violines. Pero todos esos instrumentos tienen que funcionar en una forma ¿qué? Armoniosa. Porque si no sería ¿qué? Un ruido insoportable. ¿Sí? En la iglesia los dones también deben funcionar en una forma como Dios lo dice. Hágase todo decentemente y con orden. No todo mundo puede ser trompeta. No todo mundo puede ser violín o tambor. ¿Sí? Pero cuando todos funcionan, ¿qué pasa? Hay una música que es agradable. Y en la iglesia, cuando cada uno de nosotros nos ocupamos de lo que Dios nos ha puesto a hacer, la iglesia marcha en una forma que a Dios le agrada. Amén. Y que la iglesia crece. Y que la gente va creciendo. Porque ¿para qué usted va a una iglesia? Porque usted quiere crecer en su vida espiritual. Amén. Usted no se quiere quedar chiquito. Usted quiere crecer, desarrollarse espiritualmente. Lo primero que tenemos que entender es que los dones son un regalo de Dios. Si quiere, coloque punto número 1. Los dones son un regalo de Dios que Él espera que nosotros apreciemos. Amén. Dios espera que nosotros apreciemos los dones que Él nos ha dado. Y si Dios los da, Él sabe a quién se lo da. Amén. Dios sabe por qué se lo dio a usted, ese don, ese don. Ahora, los dones son diferentes a los talentos. Los talentos son cualidades naturales. Los dones son regalos espirituales. ¿Sí? Tenga presente eso. Segundo, necesitamos desenvolver ese regalo de Dios. Amén. Que ese regalo de Dios no se quede ¿qué? Ahí envueltico. Yo me acuerdo que en algunas ocasiones le daban un regalo a uno, un juguete, y la mamá le decía, no lo use porque lo va a dañar. No, pues si le dieron un regalo es ¿para qué? Para usarlo. ¿Sí? Las señoras con la vajilla allá, guardada. No, esa vajilla es exclusiva para cuando llegue ¿qué? Una visita. No, hermano. Usted comiendo los platos desportillados. No, saque eso, desenvuelva. Si lo tiene ¿qué? Úselo. Usted con la ropa bonita guardada en el closet y colocándose la ropa más fea. Si Dios le da a usted algo, úselo, hermano. Úselo porque si no lo usa, se le va a dañar. Correcto. Haga algo para Jesús. Amén. Haga algo para Jesús
y en recompensa, ¿qué va a recibir? Gozo y alegría, amén. Cuando nosotros recibimos, por ejemplo, el talento de poder trabajar con los niños, otros reciben el talento de poder dar consejería, otros reciben el talento de poder enseñar. Pero cuando usted no ejercita esos dones que Dios le ha dado, usted no va a ser una persona feliz ni desarrollada, sino que usted va a ser una persona que va a decir, yo pude haber hecho algo, pero no lo hice. Yo pude. No, ese yo pude es muy feo. Es mejor que nosotros digamos, estoy haciendo algo que a mí me gusta, estoy haciendo algo que Dios me ha llamado a hacerlo y me gozo por hacerlo. Me alegro por colocar todos estos dones, estos talentos que Dios me ha dado en práctica. Amén. Hay personas que hacen que las cosas ¿qué? Sucedan. Hay otras personas que miran cómo las cosas ¿qué? Suceden. Y hay otros que ni siquiera se dan cuenta de lo que sucede. ¿Sí lo cogieron? ¿Se lo repito? Hay un tipo de personas que hace que las cosas sucedan. Hay otros que se quedan mirando cómo las cosas suceden. Y hay otros que ni siquiera se da cuenta de lo que está sucediendo. ¿Cuál de esas personas es usted? Sea usted uno de aquellos que ¿qué? Que hace que las cosas sucedan. Amén. ¿Qué puede usted hacer para que las cosas cambien? Para que las cosas no se queden ahí estancadas. Algo puede hacer usted. Usted no se puede conformar sencillamente con venir a la iglesia y escuchar una prédica. Usted no se puede conformar de pronto con diezmar o ofrendar. La vida cristiana no se puede reducir a eso. ¿O será que sí? ¿Será que en la vida cristiana no hay nada más que venir cada 8 días a escuchar una prédica? Yo creo que hay mucho más, porque por eso Dios le da a usted dones y talentos. Porque Él espera que usted haga que las cosas sucedan. Amén. ¿Qué es lo que, usted para qué es bueno? ¿Usted qué es lo que le gusta hacer? Identifique eso. Porque conforme a eso que a usted le gusta y que usted es bueno, Dios lo va a usar. Amén. Pero hay personas que son buenas en algo. Y además de que son buenas en eso, les gusta. ¿Sí? Identifique eso, hermano, porque eso es un buen indicador para que usted descubra ¿qué? Sus dones y descubra sus talentos. Amén. Más adelante vamos a hablar de los talentos, por ahora hablemos de los dones. Tercero, vamos a hablar acerca de la descripción de los dones. Primera de Corintios 12:1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Qué dice Dios a los cristianos? Hermanos, yo no quiero que ustedes ¿qué? Ignoren acerca de esos regalos que Dios tiene para la iglesia. No quiero que lo ignoren. Y si nosotros no nos interesamos por lo que Dios dice, si Dios dice que tiene regalos, pero nosotros no nos interesa eso, ¿qué pensará Dios? 1 Corintios 12:1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Bueno, el primer regalo que Dios nos dio fue su gracia. Amén. El primer regalo que Dios nos dio fue ¿qué? Su gracia. ¿Y qué es su gracia? Que nos ha dado algo que nosotros no merecemos. ¿Nosotros qué merecemos? Castigo. Pero Dios por su gracia nos ha dado a Jesucristo. Y por gracia somos salvos por medio de ¿qué? De la fe. Amén. Entonces, el primer regalo que Dios nos ha dado es su gracia. Pero también nos ha dado otro regalo que son los dones espirituales. Ahora, ¿qué hace el diablo con respecto a los dones espirituales? Él quiere nublar la mente del cristiano para que no se interese por los dones espirituales. ¿Sí? Por ejemplo, a veces uno tiene ciertas cosas que uno las menosprecia.
y uno no les da la importancia. Y cuando se le pierden, ¿qué hace uno? Con los dones espirituales nos pasa eso. Están ahí, pero nosotros no les damos ¿qué? La importancia, el valor que tienen. ¿Sí? Tenga cuidado con eso, mi hermano. Cuarto punto. Hay una distorsión de los dones espirituales. 1 Corintios 12, del 2 al 3, dice la Biblia. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué pasaba en la iglesia de Filipos? Perdón, en la iglesia de Corinto. Que estaban, en esa iglesia la gente tenía dones, ¿sí? Pero esos dones se habían distorsionado y habían falsas profecías y había gente en inmoralidad sexual entonces ya surgieron una cantidad de sectas y de doctrinas que la Biblia nos habla con respecto a tener cuidado de que esos dones que son del Espíritu Santo no se distorsionen. Entonces, ¿qué sucede? Que en muchas iglesias, por ejemplo, el don de profecía. Entonces, el don de profecía, la Biblia dice que es un don, no un ministerio de profeta. ¿Sí? Entonces, la Biblia dice que nosotros estamos cimentados en el cimiento que colocaron ¿quiénes? Los profetas y los apóstoles. Los profetas en el Antiguo Testamento, los apóstoles en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Pero hay gente que se hace llamar se hace llamar profeta y empieza a decirle a la gente un poconón de cosas, hasta con quién se va a casar, lo que tiene que hacer en su vida. ¿Usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios para usted? Hable con Dios, pídale a Dios dirección, pero no espere que alguien llegue y le diga a usted una cosa ahí, porque así no es, hermano. Hay gente que tiene una mente débil, hay gente que es fácilmente manipulable y le comen cuento, ¿sí? No, hermano. Mire, la palabra de Dios dice que nosotros hacemos bien a estar atentos a la palabra profética más segura. Es esta, la Biblia. La Biblia, ¿sí? ¿Sí? Acá está lo que usted necesita saber, ¿sí? Ahora, ¿por qué la gente toma malas decisiones? El mismo Señor lo dijo, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, ¿sí? Con respecto a todas las áreas, el matrimonio, el hogar, la economía, todo está aquí en la Biblia. ¿Sí? Si usted lee la Biblia y le pide a Dios, aquí está lo que usted necesita saber. ¿Sí? Aquí está. No se ponga a buscar en otro lado. Ahora, no estoy diciendo que no haya gente de Dios usada por Dios. Pero hermano, es escasa. ¿Sí? Yo no me atrevería a usted a hablarle y de darle una palabra y decirle es que Dios me dijo, es que Dios me habló, es que Dios... No, a mí Dios lo que me ha dicho es que les predique la palabra. Eso es lo que sí sé que Dios me ha dicho. Predique la palabra, y si lo veo haciendo algo que no está de acuerdo a la Biblia, le voy a decir, hermano, mire, eso no le agrada a Dios porque aquí la palabra de Dios dice esto y esto. Pues, vimos también que en la iglesia de Corinto, y leímos en 1 Corintios 12:2, que la iglesia de Corinto era una iglesia que tenía dones, y los dones son dados en la iglesia, y la iglesia crece cuando hay dones. Por ejemplo, si hay sanidades en la iglesia, pues mucha gente va a venir a ser sana. Si hay milagros, sanidades, cosas, la gente viene atraída por los dones, ¿sí? Pero le voy a decir una cosa. ¿El Señor Jesucristo sanó? ¿Hizo milagros? ¿Pero eso hizo que la gente permaneciera con Él? No. Cuando Él estaba repartiendo los panes y los peces, multitudes lo siguieron. Pero cuando Él empezó a predicar lo que es realmente doctrina, ¿sí?
La gente dijo, dura es esta palabra. ¿Y qué hicieron? Se fueron y quedaron los apóstoles. Y el Señor le dijo, ¿y ustedes qué? ¿También se van a ir? ¿Y qué dijo Pedro? Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos conocido y entendido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. ¿Qué le dijo el Señor? Bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Y cuando el Señor estuvo en la cruz, aún los mismos apóstoles que se desanimaron y huyeron porque dijeron, nos van a matar. Un avivamiento real se mide por el fruto y no por los dones. Amén. Hermano, mire, si usted es una persona que tiene un buen carácter, una persona de fe, una persona llena del amor, usted es una persona de Dios. Pero a veces se forman unos desórdenes, el uno se ríe, el otro está en el piso, se revuelca, el otro le da el patatús y empieza. ¿Qué dice la Biblia con respecto a eso? 1 Corintios 14:40, léalo. Eso, hágase todo ¿qué? Decentemente y en orden. La figura central de la iglesia, ¿quién es? ¿Quién es? Jesucristo, pero hay muchas iglesias donde la figura central no es Jesucristo. Hay muchas iglesias que levantan el nombre de su iglesia, de su denominación, o el nombre de un pastor. No, hermano, nosotros deberíamos pasar desapercibidos. El que tiene que ser levantado y exaltado es el Señor Jesucristo, no los hombres. ¿Sí? Dice la palabra del Señor en Juan 16:12 hasta el 15, dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará ¿a qué? A toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber, y las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, o sea, el Espíritu Santo glorificará ¿a quién? ¿A quién? Al Señor Jesús. Él me glorificará. ¿Qué es glorificar? Es que dicen, adórenlo a Él. Adórenlo a Él. El Espíritu Santo dice, adoren a Jesús. Léalo para que le encuentre el sentido al texto. Es la diversidad de los dones. Ahora bien, 1 Corintios 12:4. 1 Corintios 12:4 dice, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios es el que hace todas las cosas en todos, es el mismo. ¿Cuántos dioses hay? Uno solo, ¿cierto? ¿Cuántas operaciones? Dice que hay diversidad de operaciones, hay varias. ¿Qué son operaciones? Acciones que uno realiza, ¿sí? Dones, pues son los regalos que Dios le ha dado al cristiano. Entonces analicémoslo más detalladamente. 1 Corintios 12:4 al 6. Ahora bien, ¿hay diversidad de dones? Sí, hay diversidad de dones. Pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios. ¿Cuáles son los ministerios? A unos constituyó Dios primeramente apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros ¿qué? Maestros, ¿cierto? Esos son los ministerios. El Espíritu Santo es el poder, amén. ¿Y los dones qué son? Son las herramientas, amén. Y usted necesita, como estos dones son dados por el Espíritu Santo, usted cada vez necesita llenarse más del poder del Espíritu Santo para que esos dones que
fluyan. A veces yo voy a enseñar algo, voy a hablar con alguien y como que uno llega a momento de temor o de que uno no sabe cómo hacerlo, pero uno dice, Señor, yo lo voy a hacer en fe, lo voy a hacer porque yo sencillamente quiero ser obediente. Y uno se aterra, uno mismo se aterra de lo que Dios hace. Dios coloca palabras en la boca de uno que uno dice, ¿de dónde yo dije eso? Dios es el que nos capacita, amén. Si Dios nos llamó, Él nos capacita, amén. 1 Corintios 12:7. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. ¿A cada quién? A cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para provecho de quién? De la iglesia. Si un don no se ejercita, ¿qué pasa? Pues no crece, no se desarrolla. Ahora, los dones son herramientas y no juguetes. ¿Los dones son qué? Herramientas y no juguetes. A veces la gente cree que con los dones del Espíritu Santo se puede hacer como cualquier cosa. No. Tengamos respeto, hermano. ¿Sí? Tengamos respeto por las cosas de Dios. No hagamos algo que Dios no nos haya dicho que hagamos. La distribución de los dones, 1 Corintios 12, 8, 11. Porque a este les da por el Espíritu, ¿por quién? Por el Espíritu, palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia, por el mismo Espíritu. A otro, fe, por el mismo Espíritu. A otros, dones de sanidades, por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros. A otro, el de profecía. A otros, diversos géneros de lenguas. A otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace ¿quién? Uno. Y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, si dice que algunos son palabra de ciencia, sabiduría, discernimiento de espíritus, lenguas, bueno, todos estos regalos, pues yo tengo que interesarme por esto que Dios dice que es para la iglesia y para edificación del cuerpo de Cristo, ¿cierto? Y vamos a mirar 3 categorías principales. La primera categoría son los dones de enseñanza y liderazgo. La segunda categoría son los dones de servicio. Y la tercera categoría son los dones de milagros. El don de profecía es hablar de parte de quién. El don de profecía es hablar de parte de quién. De Dios. ¿Para qué? 3 palabras que les dije. Exhortación, edificación y consolación. ¿Sí? O sea, una palabra de profecía tiene que ser siempre para eso, para edificación, exhortación y consolación. El don de enseñanza. El don de enseñanza es coger lo que hay aquí en la Biblia y hacer que nosotros lo podamos ¿qué? Asimilar, lo podamos entender claramente. Porque aquí hay cosas que están difíciles de entender. No todo es sencillo, ¿sí? Entonces, el que tiene don de enseñanza tiene la capacidad de coger lo que es un poquito complicado y hacer que la gente lo pueda entender claramente. Amén. El don de la exhortación, dijimos que no es un regaño, ¿cierto? El don de la exhortación es ¿qué? Es para estimular la fe. Hacer que la gente siga a Jesús con amor. Amén. Entonces, ese don de la exhortación lo tienen las personas que trabajan en consejería. ¿Sí? Las personas que no solamente son músicos, sino que son personas realmente que tienen ese don dentro de la música y hacen que las personas que por medio de la música, ¿qué? Se acerquen a Dios. Amén. Personas que testifican de Cristo y que a través del testimonio de Cristo
las personas son tocadas, son redargüidas. Amén. Entonces, esos son los dones de enseñanza y liderazgo, también el de sabiduría. ¿Qué es el don de sabiduría? Es ver la vida desde el punto de vista de ¿quién? De Dios. ¿Cierto? La persona que ve las cosas desde el punto de vista de Dios toma decisiones ¿qué? Correctas, ¿cierto? Porque a veces la gente está tan encerrada en lo que ve, pero no se da cuenta que hay un punto de vista desde afuera. ¿Sí? Entonces, cuando una persona llena de sabiduría tiene la guianza de Dios y sabe cómo actuar, ¿qué haría Dios? ¿Qué haría Jesús en este caso? Aquí también, por ejemplo, los consejeros deben tener mucho este don de sabiduría. ¿Qué pasa si un consejero no tiene el don de sabiduría? Destruye hogares, destruye familias, acaba con sueños. ¿A usted le han acabado algún sueño de pronto? Algo que usted quería y usted pidió consejo y lo mutilaron. Bien. Tenga cuidado. Y el don de discernimiento de espíritus. El don de discernimiento de espíritus es cuando una persona sabe qué espíritu opera en el que está hablando. Si realmente es Dios el que está hablando ahí, o es el diablo que se quiere ¿qué? Camuflar ahí. La segunda categoría son los dones de servicio, amén. Dice que el don de ministrar. ¿Qué significa ministrar? La palabra ministro significa siervo. O sea que ministrar es igual a servir. Una persona que tiene el don de ¿qué? De servir. Eso es ministrar, servir. Amén. A veces decimos, he aquí el ministro del Señor. ¿Qué está diciendo? Sacamos pecho, el ministro del Señor, el importante, ¿no? El ministro es el que ¿qué? El que sirve. Pues en la iglesia hay mucha gente que sirve haciendo oficio, con los niños, como mujer, esos son dones de servicio, amén. Dice el don de dar, amén. Pues todo el mundo puede dar, pero hay gente que tiene el don de dar. ¿Cuál será la diferencia? Se puede identificar dentro de la iglesia gente que es muy dadivosa, gente que se preocupa por el que está en la calle. Usted puede dar tres cosas. Usted puede dar dinero, usted puede dar tiempo y puede dar servicio. ¿Sí? Todo eso es dar. El don de fe. Dice la Biblia que si tuviéramos fe, como un grano de mostaza, le diríamos a esa montaña, quítate. Y el que no tiene fe, en vez de mover montañas, crea montañas. El don de misericordia. Identificarse y tener compasión por las personas, consolando a los que sufren, visitando hospitales, cárceles, haciendo brigadas sociales. ¿Usted tiene ese don de misericordia? Por último, la última categoría, ¿dones de qué? De milagros. Para respaldar a la iglesia, ¿cierto? En la predicación del evangelio. Pero lo que les decía anteriormente, a pesar de que el Señor hizo muchos milagros, la gente no permaneció, muchos no permanecieron. ¿Sí? Hay mucha gente que viene a la iglesia solamente ¿por qué? Por el milagro. Hay gente que supuestamente lo hace en nombre de Dios, pero es una mezcla ahí de brujería y de cosas que no son realmente la palabra de Dios. Pero la Biblia dice en Apocalipsis que habrá milagros que son ¿qué? Engañosos. Para apartar a la gente de ¿qué? De la verdad.
Tenga cuidado con eso. Dones de sanidades es otro. Yo personalmente, ¿sí? A mí me han invitado a orar por gente que está enferma. Y yo he orado por algunos y Dios los ha sanado. Y he orado por otros y se han muerto. ¿Sí? La verdad es esa, hermano. O sea, yo he orado y no todas las personas por las cuales yo he orado, Dios las ha sanado, ¿no? Porque ¿quién hace el milagro? Dios. Y Dios en su soberanía, porque Dios es Dios, ¿sí? Dios a algunos los ha, ¿qué? Los ha levantado, pero no siempre ha pasado así. Hay otros que se han muerto. Amén. Por ejemplo, mami, ¿usted está viendo bien? ¿Quién la sanó? Pero la sanó por medio de ¿qué? De los médicos. Le hicieron una operación. Amén. ¿Será malo? ¿Quién le dio la sabiduría a esos médicos? Dios. ¿Usted sabe cuál fue la persona más, entre todos los profetas, quién dijo Jesucristo que era el mayor profeta que ha existido? Entre todos los profetas, ¿cuál Jesús dijo, este es el mayor entre todos? Juan el Bautista. Amén. Pero, ¿usted sabía que Juan el Bautista no hizo milagros? No lo hizo. La Biblia dice en Juan 10:41, muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo era verdad. O sea, si usted mira, si el mismo Señor Jesús dijo que Juan era el profeta más grande que ha existido, que ha pisado este mundo, pero Juan el Bautista, aquí acabamos de leerlo, en Juan 10:41 dice que no hizo ¿qué? Ninguna señal hizo. ¿Sí? Ahora, ¿sería que Juan no tenía el Espíritu Santo? ¿Ah? ¿Y desde cuándo lo tenía? Desde que estaba en el vientre de la madre. Muy bien. Dice la palabra en Lucas 1:15 que Juan fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. ¿Tiene Lucas 1:15, hermana? San Lucas 1:15. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra. ¿Y será lleno? El Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. O sea, Juan fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Y fue el profeta más grande que ha pisado ¿sí? Después del Señor Jesús, obviamente, ¿sí? Pero dice que Juan no realizó milagros, ¿sí? Entonces, fíjese que los dones no son una evidencia de la espiritualidad de la gente, porque es que dice la Biblia que Dios repartió los dones como Él quiso. O sea, eso está en la soberanía de Dios, ¿sí? Ahora, usted sí tiene que orar por la gente enferma, pero el levantarlos o no levantarlos es decisión de Dios, ¿sí? Ahora, ¿será que falta de fe? No, hermano, es que hay gente que ya le ha llegado su hora, ¿sí? Yo por lo menos, mi abuelita tenía 100 años, ¿sí? Y pues yo ya cuando fui a ver a la viejita que estaba enferma, que ya estaba en las últimas, yo la verdad, yo no me puse a orar, Señor, que se sane. ¿Sabe qué oré yo? Señor, que se salve. Cuando se habló en lenguas, en Hechos capítulo 2, eran lenguas que se hablaban en esa época en el mundo.
¿sí? Eran de diferentes países. Es como si hoy en día estuviéramos aquí orando y la hermana resultara hablando en inglés, y usted en francés, y la otra en alemán, y eso fue lo que sucedió en Hechos de los Apóstoles. Eso fue lo que sucedió, porque dice, y les oímos hablar en nuestra propia lengua, pardos, medos, elamitas, los que habitan en Mesopotamia. O sea, no está hablando de lenguas, ¿qué? Una lengua extraña, una lengua angelical, no está hablando de eso, está hablando de idiomas que se hablaban en esa época, ¿sí? Ahora, la Biblia sí dice, y si yo hablare lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, de nada me sirve. O sea que está hablando de que si hay unas lenguas, ¿qué? Unas que son humanas y otras que son, ¿qué? Angelicales, ¿sí? Pero ¿cuántos versículos bíblicos usted tiene que hable acerca de lenguas angélicas, de lenguas así, de un nivel dado por Dios como tal, y que esa lengua no exista? 1 Corintios 14:2, ¿qué dice? Dice, porque el que habla lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie, ¿qué? Aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Sí? Si nadie le entiende es porque, ¿qué? Porque esa es una lengua, ¿qué? Pues no es una lengua humana, ¿sí? Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie entiende, aunque por el Espíritu habla, ¿qué? Misterios. Y la otra cita bíblica es 1 Corintios 13:1. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Sí? ¿Está hablando Pablo de que él hablaba lenguas angelicales? No, él dice la posibilidad, dice, si yo llegase a hablar. Le quiero hacer una reflexión. ¿Por qué en las iglesias no se mueve ese don de que alguien resulte hablando en chino o en alemán o en algo? Porque ese era el propósito por el cual ellos hablaron en el bautismo del Espíritu Santo otros idiomas, porque había un público, ¿qué? De otros países que necesitaban, ¿qué? Escuchar esa palabra en el idioma de ellos. Si yo hablo en nombre del Señor alguna palabra y resulta que lo que yo dije no se cumplió en el Antiguo Testamento, ¿qué le pasaba a ese profeta? Lo apedreaban. Porque habló en nombre del Señor, pero no habló de parte del Señor, sino que habló fue de ¿qué? De sí mismo. Y entonces, como habló algo humanamente, ¿qué hacían? Lo apedreaban, ¿cierto? Si eso se aplicara hoy en día, ¿a cuántos tocaría apedrear? Mi testimonio tiene que ser la evidencia de que yo realmente te he conocido, ¿sí? Porque salieron de nosotros, porque no eran de nosotros, dice la Biblia. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran ¿qué? Permanecido, ¿sí? Entonces cuando se enseñan este tipo de cosas y hay una gente bien fanática, bien que le gusta, se va a disgustar y se va a ir. El Señor le reveló